Buenas tardes, bienvenidos a las noticias en esta emisión en directo, la primera del segundo mes del año 2015. Ya estamos en febrero y de inmediato vamos a conocer qué ocurre en nuestro país, pero también en el mundo. Por eso damos la bienvenida a nuestra compañera María Alejandra Martínez. María Alejandra, buenas tardes. Gracias, William. Buenas tardes, es un gusto estar contigo, al igual que con todos ustedes que nos sintonizan a esta hora a través de su canal Guatevisión. Para mí es un gusto informarle del acontecer mundial, así que iniciamos de inmediato con esta noticia. Así es, vamos de lleno con las noticias del mundo. Representantes de las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo y el gobierno de ese país retomaron hoy los diálogos que mantienen desde noviembre del 2012 para poner fin a más de medio siglo de conflicto armado. Iniciamos hoy la primera ronda de conversaciones del año 2015. Se trata de la continuación del diálogo civilizado entre partes enfrentadas desde hace más de medio siglo. Este ciclo de conversaciones de paz, el primero del 2015, se iniciará en el contexto del cese del fuego unilateral indefinido decretado por la organización guerrillera el pasado 17 de diciembre con el objetivo de crear un ambiente propicio para el logro de consensos. Se prevé que las partes continúen el análisis de los derechos de las víctimas, para lo cual recibirán en fecha aún no determinada la relatoria de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, creada en agosto pasado para investigar el origen y las causas de la guerra. También adelantarán el análisis del punto relacionado con el fin de la confrontación armada, para lo cual se apoyarán en el trabajo de una subcomisión técnica integrada por altos mandos militares de ambas partes. Múltiples razones llevaron al gobierno y a la FAREP a sentarse en condición de partes iguales y firmar en La Habana el acuerdo de agosto de 2012, con la alta mira de darle una solución diplomática al conflicto político-social interno, que nunca logró su culminación con un vencedor y un vencido. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro acusó al vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, de organizar un golpe de Estado para derrocar su gobierno. Estas fueron sus declaraciones. Han ido a hablar con los gobiernos del continente para anunciar el derrocamiento de mi gobierno. Acuso al vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, personalmente hablado con presidentes y primeros ministros. Tengo la responsabilidad hoy, día de Zamora, de hacer un llamado al pueblo, de hacer un llamado a los oficiales patriotas. Máxima alerta. Se ha puesto en marcha un plan para un golpe de Estado cruento en Venezuela y debemos unir las fuerzas populares, las fuerzas militares para derrotar en cualquier escenario ese golpe de Estado. Y en otras noticias, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, propuso un presupuesto de 3.99 billones de dólares para el año fiscal 2016, estableciendo el escenario para una batalla con los republicanos a lanzar programas para fortalecer a la clase media financiados con alzas impositivas. Obama pretende aplicar mayores impuestos a las empresas y a los estadounidenses de mayores ingresos. El presupuesto prevé un déficit de 474 mil millones de dólares, que equivale al 2.5% del Producto Interno Bruto. El proyecto apunta a la estabilización de los déficits a esa tasa durante un periodo de 10 años. El presupuesto considera una reducción del déficit de 1.8 billones de dólares durante los próximos 10 años, gracias a una combinación de reformas en el área de salud, impuestos e inmigración. Sin embargo, esa previsión asume que los republicanos apoyarán los programas de Obama, algo que parece improbable. Y la Secretaría de Obras del Gobierno del Distrito Federal informó que concluirá la remoción de escombros en el Hospital Materno Infantil de Coajimalpa, en México. Hasta el momento se han contabilizado más de 4.500 toneladas de los mismos. Ante esto, el gobierno del Distrito Federal informó que fue necesario demoler el 90% del hospital.
Asimismo, las autoridades informaron que una vez que se concluya con esta remoción de escombros, se dará paso a la limpieza con el fin de iniciar la reconstrucción del lugar. Por su parte, el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, informó que hasta el momento 10 personas son reportadas como graves tras la explosión en el Hospital Materno Infantil de Coajimalpa. Mientras tanto, un bebé fue trasladado a Estados Unidos con el fin de ser atendido por quemaduras. Un tribunal egipcio condenó hoy a muerte a 183 islamistas por el asesinato de al menos 14 miembros de las fuerzas de seguridad en el asalto a una comisaría en agosto del 2013, unas horas después de que las fuerzas del orden mataran a más de 700 manifestantes partidarios del expresidente Mohamed Morsi. Fuentes judiciales informaron que el Tribunal Penal emitió su fallo definitivo en este caso, después de recibir el dictamen no vinculante del muftí de la República y máxima autoridad religiosa del país. En este tipo de proceso están implicadas 188 personas, de las cuales 2 murieron por causas naturales. Una fue condenada a 10 años de cárcel y otras 2 fueron absueltas. El mismo tribunal ya recomendó el pasado 2 de diciembre la pena de muerte para estas 188 personas, pero para emitir su fallo definitivo debía esperar la opinión de muftí, de acuerdo a la ley egipcia. Todos ellos fueron sentenciados por irrumpir el 14 de agosto del 2013 en la comisaría de Kerdasa y asesinar a su jefe, a su número 2 y a otros 12 oficiales y miembros de la policía que se encontraban en el lugar. Cientos de personas han sido condenadas a pena de muerte en el último año en Egipto, en macrojuicios que las organizaciones de derechos humanos han criticado por no respetar los principios de un juicio justo y por la severidad de las penas, entre otros motivos. Y una corte correccional al norte de Francia inició un juicio contra una presunta red de proxenetas en el que está inculpado el exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, en francés, Dominique Strauss-Kahn. El juicio, uno de los más mediáticos del año en Francia, dio inicio con la presencia en la sala de Strauss-Kahn, quien entró a la corte por el estacionamiento subterráneo para evitar a decenas de fotógrafos y camarógrafos. DSK, siglas con la que es conocido en Francia el exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional entre 2007 y 2011, y quien dimitió de la dirección del Fondo Monetario Internacional tras su arresto por agresión sexual a una empleada de un hotel de Nueva York. Está acusado de proxenetismo agravado. El exdirector, quien será juzgado excepcionalmente por 3 magistrados, podría ser condenado de acuerdo a la ley francesa a una pena de hasta 10 años de cárcel y a una multa de hasta 1,5 millones de euros. Un total de 14 personas, entre ellas 3 mujeres, están inculpadas en el caso, acusadas de haber organizado una red de prostitución que operaba en 2 hoteles de la ciudad francesa, en donde este lunes comenzó la visita judicial, y en capitales de 3 países. El lujoso hotel, que ha dado nombre al caso, era escenario principal de la red de la que formaban parte empresarios, policías, abogados, empleados de hotel y amigos de DSK, entre ellos el propietario de un club nocturno, cuyo alias es Dodo la Salmuera. La Procuraduría considera que Strauss-Kahn era el principal instigador de las veladas de sexo, que también se extendieron a Bruselas, Bélgica, París, a la ciudad sede del Fondo Monetario Internacional, Washington, Estados Unidos. La audiencia durará inicialmente 3 semanas, pero podría prolongarse durante un mes más, de acuerdo con fuentes judiciales. El gobierno griego inició en París una gira europea para convencer a sus socios, en especial a Alemania, de dar tiempo al nuevo poder para hacer nuevas propuestas en torno al problema urgente de la deuda. El nuevo jefe de gobierno de Grecia, Alexis Tsipras, llegó este lunes a Chipre, vecina isla del Mediterráneo que también es objeto de un plan de ayuda a cambio de medidas de austeridad draconianas para salvarla de la quiebra. El gobierno griego inició el domingo en París una gira europea para convencer a sus socios, en especial a Alemania, de dar tiempo al nuevo poder griego para hacer nuevas propuestas en torno al problema urgente de la deuda. Grecia espera una solución antes de mayo. Actualmente el país tiene una deuda que representa cerca del 175% del PIB griego. La canciller alemana Angela Merkel descartó el sábado cualquier idea de quita de la deuda, en su mayoría en poder de estados europeos. Pero Grecia confía en los gobiernos de izquierda de Francia e Italia para conseguir suavizar las medidas de austeridad impuestas por Bruselas. Nuestro Departamento de Noticias Internacionales continúa trabajando para mantenerlos a ustedes bien informados en nuestra emisión de las 6 y 9 de la noche.
Gracias, María Alejandra, por esta información. Nosotros vamos a la pausa comercial. Cuando regresemos, ampliaremos las noticias nacionales, dentro de ellas que el presidente confirma la salida del ministro de Agricultura, Elmer López, aduciendo razones personales. Nuestra compañera Dulce Rivera nos tendrá más adelante esta información. Regresamos en breve.